Modelo de examen unidad 5. Ejercicio 1. Marcar la respuesta correcta. Vemos un compuesto aquí orgánico donde tenemos que dar el nombre. Entonces, a ver, observemos nuestro compuesto. ¿Qué vemos? Vemos anillos bencénicos, vemos cloro y vemos este grupo carbono doble enlace oxígeno, que es el grupo cetona. Entonces, tenemos dos grupos cetona, fíjense, unidos a través de un carbono. O sea que la función principal es la función cetona. Tenemos entonces 1, 2, grupo cetona, ¿sí? O sea que va a ser un, fíjense, diona. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que elegir la cadena que contenga el grupo funcional, o sea que necesitamos que contenga estos dos grupos cetona. Entonces elegimos como cadena principal sería ahí y acá, hasta ahí. Empezamos a enumerar. A ver, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si numeramos al revés, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, cae en el 5, 6, 7. O sea que de las dos maneras cae en la misma posición. 5, 7. Y son 11 carbonos. O sea que tenemos que es un decano diona. O sea, es un decano diona. Y están en la posición 5, 7. Fíjense que ya con esto, que es el nombre principal o la parte, ¿no es cierto?, final de nuestra nomenclatura, podemos descartar la opción D y la opción C, ¿sí? Solamente nos queda A y B, que tienen el mismo nombre. Y fíjense que si uno observa la parte de adelante, los números que indican la ubicación de los radicales y los nombres de los radicales son iguales. Lo que ha cambiado es que han invertido, ¿sí?, el orden en el que han armado el nombre. Por lo tanto, yo tendría que respetar orden alfabético. Mi opción debería ser clorofenil, así que esta sería la opción correcta. Y fíjense, comprobemos, está en el 3 y en el 9 el cloro, y está en el 4 y en el 8 el grupo fenil. 2. Si a un compuesto A de pH ácido se lo hace reaccionar con tricloruro de fósforo, se obtiene un compuesto B. Si a B se lo pone en contacto con amoníaco, se obtiene la propanamida, la cual se deshidrata en presencia de pentóxido de difósforo, obteniéndose un compuesto C. Este se hidrogena en presencia de platino como catalizador, obteniéndose un producto D de pH básico. Se puede afirmar que B es el cloruro de propanoato, C es el propano-nitrilo, A es el ácido acético y D la propanamida. A ver. Veamos acá. Bien, dice si a un compuesto A, entonces vamos a poner acá A, se lo hace reaccionar con tricloruro de fósforo, se obtiene un compuesto B. A este compuesto B, dice, se lo hace reaccionar con amoníaco y se obtiene la propanamida. Propanamida serían 3 carbonos, grupo funcional amida. Es decir, que nuestro compuesto tiene 3 átomos de carbono. La propanamida se obtuvo de la reacción de un ácido o de un halogenuro de ácido con amoníaco. Entonces, como vemos, este compuesto, ¿sí?, tiene cloro, esto era un ácido,
Este es un cloruro de ácido de 3 átomos de carbono. O sea, ese sería nuestro compuesto. A tendría también 3 átomos de carbono. O sea que nuestro ácido A es el ácido propanoico. Esto está mal. Sería propanoico. Que este sería el cloruro de propanoilo. O sea que acá está mal la terminación. Propanoilo. Entonces, el A y el C descartados. Me queda la opción B y la opción D. Veamos, si a nuestro compuesto, la propanamida, la hacemos reaccionar perdiendo agua, fíjense, va a perder los 2 hidrógenos y el oxígeno, ¿sí? Ahí, eso es lo que va a perder. Y nos va a dar un nitrilo. Es decir, que esto es un propano nitrilo. Este sería nuestro compuesto C. O sea que la opción correcta es la B. ¿Qué ocurre con el compuesto D? Bueno, tengamos en cuenta que si al propanomitrilo lo hacemos reaccionar con hidrógeno en presencia de un catalizador, lo que va a hacer es que se va a adicionar hidrógeno tanto al carbono como al nitrógeno y vamos a obtener una amina. Una amina vamos a obtener. Que sería la propilamina. Entonces, obviamente la opción D también es incorrecta, ¿sí? Porque D no sería una amida, sino que sería la propilamina. Ejercicio 3. Con respecto al reactivo de Fehling, todo lo siguiente es cierto, excepto A. El aldehído es oxidado a ácido orgánico. B. Se produce un precipitado color rojo ladrillo de óxido cuproso. C. El cobre sufre una reducción de cobre más 1 a cobre más 2. El agente oxidante es el hidróxido cúprico. A ver. Veamos acá. ¿Cuál es la reacción del reactivo de Fehling? Tenemos que un aldehído reacciona con hidróxido cúprico y nos da un ácido más óxido cuproso más agua. Entonces, ¿qué ocurre? Acá nosotros tenemos que el aldehído se oxida a ácido. O sea que esto es correcto. Después, ¿se produce un precipitado color rojo ladrillo de óxido cuproso? Sí, esa también es correcta. ¿El cobre sufre una reducción? Sí, eso es correcto, porque el cobre se reduce, pero fíjense, pasa de cobre más 2 a cobre más 1. O sea que esta es la parte que es incorrecta. ¿El agente oxidante es el hidróxido cúprico? Sí, ¿por qué? Porque este es el que se reduce, entonces el agente oxidante de nuestro aldehído. O sea que la opción incorrecta es la C. Ejercicio 4.
Si una sustancia orgánica A desconocida se somete a una serie de reacciones, descubriéndose que no adiciona halógenos ni halogenuros de hidrógeno, pero sí lo hace reaccionar con en medio ácido sulfúrico, se obtiene un compuesto B que sí adiciona halógenos, que se oxida obteniéndose un compuesto C que da negativo a la reacción de Tollens. Entonces podríamos pensar que dicha sustancia es un alcohol terciario, un aldehído, un ácido o un alcohol secundario. Bueno, volvamos de nuevo. Acá nos dice que esta sustancia orgánica desconocida no adiciona halógenos ni halogenuros de hidrógeno, ¿sí? Pero si se lo hace reaccionar con ácido sulfúrico, se obtiene un compuesto B que sí luego puedo adicionar halógenos, ¿sí? Es decir, que B es un alqueno. Si B es un alqueno, es decir que hubo una pérdida de agua y se formó a partir de un alcohol. Es decir, que A es un alcohol. ¿Está bien? Entonces, puedo descartar estas dos opciones. No es ni un aldehído ni un ácido. ¿Sí? Es un alcohol. Veamos qué tipo de alcohol es. Me dice que si a A se lo oxida, ¿sí?, se obtiene un compuesto C que no reacciona con Tollens. Es decir, que C no es un aldehído. Y nosotros decíamos que el alcohol podía pasar a aldehído o ácido o cetona. Entonces, C debe ser una cetona. Las cetonas, ¿sí?, se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Ejercicio 5. Seleccione la opción que contenga aquellos compuestos que no presenten la función éster. A ver, la función éster, acuérdense que es carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno, y así continúa. Acá tenemos una cadena y acá tenemos otra cadena. Esta proviene del ácido y esta del alcohol. Entonces, a ver, fíjense, tengo que tener, acá esto es función éster, ¿ven? Esta es éster. ¿Qué función tengo acá? Acá tengo función anhídrido. Acá tengo función éster. Aquí, ¿qué tengo? Y tengo función, fíjense, éster también. Acá no, fíjense, acá tengo una función que es cetona y acá tengo una función éter. Acá que tengo un ácido y tengo acá una función aldehído. Entonces, a ver, ¿cuáles no son? No son éster. La 1, o sea que ya tendría que puede ser esta o esta. La 1, la 3, ¿sí?, y la 6, o sea que la opción correcta es la opción D. Ejercicio 6. Se hace reaccionar 750 mililitros de cloruro de pentanoilo de 0,8 molar con 300 mililitros de normal butanol, 10 gramos por 100 mililitros. Si se obtienen 48 gramos de producto principal, calcula el rendimiento de la reacción. Bien, a ver, veamos primero. ¿Cuál es la reacción? Primero que tengo que anotar. Es cloruro de pentanoilo, o sea que nuestra reacción va a ser entre un ácido que tiene 5 carbonos, ahí, más un alcohol que tiene 4 carbonos.
¿sí? Función alcohol la tiene en el carbono 1. Ahí. Y vamos a obtener un éster, que sería, en este caso, lo voy a escribir un poco más reducido. Carbono, hidrógeno 2. ¿Qué tenemos? 3 carbonos de esta manera. Y tenemos acá carbono, hidrógeno 2. Carbono, hidrógeno 3. Obviamente perdió agua. ¿Sí? Bien, ahí tenemos la reacción. Veamos qué datos tenemos del ácido. Tenemos que son un volumen de 750 mililitros con una concentración de 0,8 molar. De acá puedo sacar el número de moles de ácido. Vamos a hacer 0,8 por 0,75 litros. Ahí obtenemos, a ver, ,6 moles. Entonces, tengo 0,6 moles de ácido y ahora me voy a fijar cuánto tengo de alcohol. Para eso tengo volumen 300 mililitros y la concentración es una concentración volumétrica que me dice que tengo 10 gramos por 100 mililitros. Entonces voy a decir, son 10 gramos por cada 100 mililitros por el volumen que tengo, que son 300 mililitros. Eso me va a dar cuántos gramos tenemos de nuestro compuesto. Y una vez que tenemos esto, lo vamos a multiplicar por los moles y lo vamos a dividir por el peso molecular, que en este caso son 74 gramos. Entonces, esto me da que tengo 0,405 moles de alcohol. Entonces, tengo 0,6 moles de ácido y tengo 0,405 moles de alcohol. Como la reacción es 1 a 1, este es el reactivo limitante, el alcohol. Y como también me genera por cada mol de alcohol un mol de éster, yo ya puedo decir que tengo 0,405 moles de nuestro éster. Ahora, esto lo voy a pasar a masa. Vamos a pasarlo a masa, multiplicando por el peso molecular de nuestro éster. Sacamos el peso molecular del éster y a ver cuánto nos da. Me da 158 gramos. Entonces, a esto lo multiplico por 158 gramos de éster por cada mol de éster y nos da la cantidad teórica que deberíamos haber obtenido, 64 gramos. Bien, ahora vamos a calcular el rendimiento. El rendimiento, acuérdense que es la cantidad real dividido la cantidad teórica por 100. Entonces, para nosotros sería 48 gramos dividido 64 por 100%. Y eso nos da 75%. ¿Sí?
Así que la respuesta correcta sería la C. Tenemos un rendimiento de 75%, ¿sí? Y el producto que obtuvimos, acuérdense, es el éster, que sería en este caso pentanoato de butilo o de normal butilo. Ejercicio 7. A ver, otro ejercicio de estequiometría. Fíjense, dice, se tiene una solución de 760 mililitros de alcohol isopropílico al 0,3% peso en volumen y se hace reaccionar con ácido acético. Al finalizar la reacción, el resto de ácido se hace reaccionar con 2,3 por 10 a la 23 moléculas de tricloruro de fósforo y sobra suficiente ácido para producir 18,4 gramos de agua en combustión completa si el rendimiento de esta última reacción es del 80%. ¿Cuántos mililitros de ácido se puso a reaccionar al inicio si la concentración es de 3 molar? Entonces, a ver, primero tenemos una secuencia de reacciones. Tengo el alcohol isopropílico que reacciona con ácido acético y me va a dar un éster, ¿sí? Me va a dar un éster. Obviamente, ¿qué sería en este caso el acetato de isopropilo? Bueno, a ver, de esta reacción yo tengo el volumen y tengo la concentración del alcohol. Eso me va a permitir determinar los moles de ácido que reaccionaron en nuestra primera reacción. O sea, yo tengo 0,3 gramos por cada 100 mililitros por 760 mililitros y voy a analizar, tengo un mol de alcohol cada 60 gramos. Entonces nos va a quedar acá la cantidad de alcohol. A través de la reacción vemos que se consume un mol de ácido acético por cada mol de alcohol. Así que directamente acá podemos tener cuántos moles de ácido reaccionaron. 0,038 moles. Ya tenemos el primer consumo de ácido. Vamos a la otra reacción. La otra reacción me dice que al ácido lo hacemos reaccionar con tricloruro de fósforo y sabemos que se obtiene un cloruro de ácido. Pero, como tengo 3 cloros, voy a tener que poner 3 moléculas de ácido para que reaccionen y se forman 3 de cloruro de ácido. Entonces, la reacción acá no es 1 a 1, es 3 de ácido por cada 1 de tricloruro de fósforo. Entonces, voy a partir de la información, me dijeron que tengo esta cantidad de moléculas de tricloruro de fósforo y voy a decir que por cada mol de tricloruro, que en moléculas equivale a 602 por 10 a la 23, consumí 3 moles de ácido, ¿sí? Entonces, acá me da la cantidad de moles de ácido que consumimos en esta reacción. Eso da 1,146 moles de ácido. Acá tenemos el consumo en la segunda reacción. Vamos a nuestra tercera reacción. A ver, acá nos plantea que tenemos 18,4 gramos de agua en combustión completa de nuestro ácido si el rendimiento de la reacción es del 80%. O sea que nos han dado rendimiento de la reacción que es igual a la cantidad real
de agua formada dividido la cantidad teórica que la necesito acá por 100. Entonces de acá saco la cantidad teórica que voy a necesitar en esta, o que se me va a formar de agua en esta reacción, que sería 18,4 por 100 dividido 80. Eso me da 23 gramos. O sea que la cantidad teórica de agua son 23 gramos. Entonces, partiendo de esta información, tengan en cuenta que ustedes tenían este ácido que reacciona con oxígeno y nos da dióxido de carbono más agua. Y yo tengo que analizar acá cuánto es lo que se forma. Acá se me forman 2 de dióxido y se me forman, ¿cuánto? 2 de agua. A ver, porque tenemos 3 más 1, 4, sí, 2 de agua. Y necesito en este caso consumir 2 de oxígeno. Ahí quedó equilibrada. Tengamos en cuenta que partimos del agua, así que vamos a decir que son 23 gramos de agua por, tenemos 18 gramos de agua por cada mol. Y es un mol de ácido que se consume por cada 2 moles de agua que se forman. Entonces sería 23 dividido 36, eso me da 0,639 moles de ácido. Esta es la cantidad consumida en la tercera reacción. Sumamos las tres cantidades y obtenemos la cantidad de ácido necesario, ¿sí?, para que haga esas tres reacciones. O sea, serían 0,038 más 1,146 más 0,639. Eso nos da que tenemos un total de 1,823 moles de ácido. Bien, ahora necesitábamos el volumen y tengo la concentración molar. La concentración molar me dice que hay 3 moles por cada litro. Entonces, estos 3 moles por cada litro van a ser igual a 1,823 moles dividido el volumen, que yo es lo que quiero averiguar. Así que de acá saco volumen. Volumen va a ser 1,823 dividido 3. Y me va a dar en litros. Eso me da un volumen de 0,600 casi 8 litros o 608 mililitros. O sea que mi respuesta es la opción A. Ejercicio 8. En una reacción con el reactivo de Tollens se evidencian 3 gramos de precipitado. A partir de la reacción con 400 mililitros de una solución preparada con 9,5 gramos de un compuesto orgánico de 4 carbonos en 1,7 litros de solución. ¿Cuál es la pureza de la muestra que se utilizó para obtener la solución y qué compuesto fue? Entonces, pensemos, la reacción de Tollens es una reacción entre un aldehído y el reactivo de Tollens, que teníamos que era un hidróxido que contenía el amoníaco, ¿no es cierto? Entonces era hidróxido diaminplata. Y nos daba un ácido o una sal de ácido más plata
que precipitaba más amoníaco más agua. Tengamos en cuenta que necesitábamos 2 de este, nos formaba 2 de plata y 4 de amoníaco. Entonces, a ver, obviamente tiene que ser un aldehído. Entonces, descartamos esta opción porque acá me dice que es un alcohol. De los aldehídos que tenemos, veamos cuáles son los que nos está diciendo que tenemos. Yo tengo, a ver, el butanal, ahí, este tiene 4 carbonos. Bien, en el A me dice que es el 1-metilpropanal. ¿Qué me está diciendo? A ver, tengo esto, sí o sí, terminal, hidrógeno 2, hidrógeno 3, y me dice que acá está conectado un grupo metil, lo cual no puede ser porque ya hemos usado 4 uniones. El carbono del grupo aldehído no se puede conectar nada más que a la cadena. Así que esta opción la vamos a descartar. Y acá me dice 2-metil isopropanal. A ver, sería 1, 2, 3. Acá tendríamos supuestamente el carbono con la función aldehído, ¿sí? Y ya tenemos algo extraño porque no tendría sentido. Yo tendría la función iso-carbono, obviamente debería ser, empezar acá, ¿no es cierto? 1, 2, 3. O sea que no tiene sentido lo que me están diciendo. O si me piden que directamente ponga la unión en el carbono 3, es imposible porque no puedo hacer 5 uniones con el carbono. Entonces, esta tampoco sería. Por descarte, yo elegiría la B. Veamos si es verdad desde el punto de vista del porcentaje, ya que estamos. A ver, ¿qué tendría que hacer? Partir de esta información. 3 gramos de precipitado, ¿por qué? Porque necesito saber la cantidad pura acá para poder después sacar porcentaje de pureza. Entonces, partiendo de los 3 gramos de plata, voy a decir que un mol de plata son 108 gramos de plata. O sea, acá tengo número de moles de plata. Multiplicado a través de la reacción, digo que tengo, a ver, un mol del aldehído por cada 2 moles de plata que precipitan. Y esto lo voy a pasar a gramos, ¿sí? Para eso tengo que poner el peso de un mol de nuestro aldehído. En este caso, a ver cuánto sería el peso molecular. Veamos. 72 gramos me da del aldehído. Y esto lo resuelvo y me da 1 gramo de aldehído, es lo que obtuve. 1 gramo de butanal. Ahora, ¿esto está en qué cantidad? Está en 400 mililitros. Y la cantidad teórica, mejor dicho, la cantidad impura que sacaron del frasco para formar la solución, está en 1,7 litros. Entonces lo voy a extrapolar. Tengo 1 gramo de aldehído en 700 mililitros, perdón, en 400 mililitros, en 1700 mililitros, en cantidad de aldehído. Eso nos da nos da 4,25 gramos de aldehído. Entonces, esta es la cantidad pura. Me voy a la fórmula de porcentaje de pureza. Es la cantidad pura dividido la cantidad impura por 100.
y esto nos da 44,74%. O sea que la respuesta la respuesta B era la correcta. La A la habíamos descartado por el nombre. Bien. Vamos al ejercicio 9. Otro de estequiometría. Dice, si hay 72,5 gramos de isopropanol, indique cuál de las siguientes opciones es incorrecta. A. Si se lo coloca en presencia de un oxidante suave, se obtiene una acetona. B. Hay aproximadamente 19,33 gramos de oxígeno. C. Contiene 1,549 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Y D. Se lo puede obtener a partir de la hidrogenación de la propanona en presencia de platino. A ver, la A y la D son fáciles de resolver porque son teóricas. A ver, tenemos el isopropanol, que sería acá. Isopropanol. Cuando lo hacemos oxidar, me pasa acetona. Ahí. Entonces, está bien, se obtiene una acetona. Después en la D me dice, ¿se lo puede obtener a partir de hidrogenación de la propanona en presencia de platino? Sí, porque si yo a la propanona la hidrogeno, se rompe acá el enlace, ingresa hidrógeno y ingresa hidrógeno acá, ¿no es cierto? Entonces, se rompe este enlace acá, se abre, acá ingresa uno de los hidrógenos y acá ingresaría el otro. Entonces, obviamente se obtiene el alcohol a partir de la propanona. Entonces, esta también es correcta. A ver, ¿qué otra cosa nos estaría faltando? Ahora las de cálculo. Fíjense que este alcohol, ¿sí?, que es el isopropanol, vamos a pasarlo a moles. Para eso necesitamos el peso molecular, que es de 60 gramos. Entonces decimos, tengo 72,5 gramos del alcohol por un mol de alcohol, que corresponde a 60 gramos. Esto nos va a dar los moles, que me queda 1,208 moles. Con esto vamos a averiguar los moles de oxígeno. Tengamos en cuenta, o los gramos de oxígeno directamente, tengamos en cuenta que en esta cantidad de alcohol, 16 gramos son oxígeno por cada mol, así que de acá sacamos cuántos serían los gramos de oxígeno que vamos a obtener. En este caso, 19,33 gramos, lo cual es acá opción correcta. Entonces, la que debe ser incorrecta es la C. Vamos a ver si es verdad, lo vamos a comprobar. Vamos a poner para la misma cantidad de alcohol y luego a través de nuestra fórmula molecular vamos a decir que por cada mol de alcohol, ¿cuántos moles de hidrógeno obtenemos atómico? A ver, 3, 4, 5 y 3, 8. 8 moles de hidrógeno, y cada mol de hidrógeno sabemos que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, aquí me va a quedar cuánto se forma, o cuánto tengo en realidad, de átomos de hidrógeno en la molécula, que serían 5,8 por 10 a la 24 átomos, lo cual obviamente no es lo que nos dice acá, o sea que está bien, la C es incorrecta. Ejercicio 10. Ejercicio 10.
Por análisis de un compuesto orgánico líquido se determina que contiene 18,6% de carbono, contiene 1,55% de hidrógeno, 24,81% de oxígeno y el resto es cloro. Al evaporar 1,29 gramos de dicha sustancia en un recipiente cerrado a la temperatura de 197 grados Celsius y presión atmosférica normal, ocupa un volumen de 385 centímetros cúbicos. Marque lo incorrecto. Y ahí me pone fórmula mínima del compuesto, fórmula molecular, peso molecular del compuesto y el nombre del compuesto. Entonces, lo primero que voy a hacer es averiguar cuántos moles de cada uno de los elementos componen mi fórmula. Entonces, a ver, tenemos 18,6 de carbono. De hidrógeno vamos a tener 1,55. De oxígeno 24,81 y el resto va a ser cloro. Entonces vamos a determinar qué cantidad de cloro tenemos. 55,04. Estos serían gramos porque vamos a tomar una muestra de 100 gramos, entonces el porcentaje quedaría en gramos, ¿sí? Tengo en 100 gramos de muestra 18,6 gramos de carbono, 1,55 gramos de hidrógeno y de cloro 55,04. Lo vamos a dividir por el peso atómico de cada uno de ellos. Entonces a este lo dividimos por 12, a esto lo divido por 1, a esto por 16 y a este por 35,5. Y obtenemos la cantidad de moles cada uno. Entonces tenemos 1,55 moles de carbono, 1,55 moles de hidrógeno, 1,55 moles de oxígeno y 1,55 moles de cloro. Elegimos el menor número, dividimos por el menor, en este caso son todos iguales, así que dividiendo por 1,5 obtenemos 1 de carbono, 1 de hidrógeno, 1 de oxígeno y 1 de cloro. Esto nos permite decir cuál es la fórmula mínima que va a ser entonces carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro. Esa sería nuestra fórmula mínima, lo cual, opción A, correcta. Podemos determinar el peso de la fórmula mínima. Esto nos da 64,5 gramos. Ahora, para la fórmula molecular necesitamos conocer la masa molar o el peso molecular. Para eso vamos a usar los datos de la masa, la temperatura, la presión y el volumen. Y acá vamos a ir a la fórmula de los gases. Presión por volumen igual a N por R por T, donde N lo podemos reemplazar por masa sobre masa molar. Esto nos va a permitir directamente obtener la masa molar. Despejamos de acá. Va a ser masa sobre RT, perdón, masa por R por T dividido P por B. O sea, 1,29 gramos por 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin mol por la temperatura, que serían 470 Kelvin dividido una atmósfera por 0,385 litros. Esto nos da 129,14
gramos por mol. Para averiguar la fórmula molecular tenemos que dividir la masa molar por el peso de la fórmula mínima. Esto nos da aproximadamente 2. Es decir, que la fórmula molecular va a ser carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno 2, cloro 2. ¿Sí? Lo cual, si nosotros observamos acá, hay un error, porque acá debería haber un 2 y no está. Entonces, esta sería nuestra respuesta a marcar. Porque me pide que marque lo incorrecto. Fíjense que esta estaba bien. Peso molecular es 129,14. Y con respecto a si cumple con la fórmula molecular el nombre de este compuesto, veamos si es verdad. Me está diciendo que es el ácido 2,2-dicloro etanoico, lo cual cumple con la fórmula molecular. Fíjense, 1, 2 carbono, 2 oxígenos y 2 cloros y 2 hidrógenos. O sea que esta también es correcta.